El 6 de agosto de 2024, aproximadamente 300 soldados ucranianos cruzaron la frontera hacia la región rusa de Kursk, marcando un cambio significativo en el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos primeros soldados fueron seguidos por muchos más, lo que transformó el conflicto y marcó un punto de inflexión en la estrategia de Ucrania. Hasta ese momento, Ucrania había estado defendiendo con valentía sus fronteras, centrando todos sus esfuerzos en detener el avance de las fuerzas rusas. Sin embargo, ahora el país tomaba la ofensiva, recordando al presidente ruso Vladimir Putin que Rusia no era el único país capaz de invadir a otro. La invasión de Kursk fue una sorpresa humillante para Putin, quien tuvo que aceptar que no había sido capaz de proteger su propio territorio mientras continuaba bombardeando otro. A pesar de sus promesas de enviar 30.000 soldados para expulsar a los invasores, los ucranianos todavía mantienen el control sobre las 500 millas cuadradas de Kursk. Putin pensó que al menos esta sería la única incursión ucraniana en territorio ruso. Sin embargo, se equivocó. Ucrania lanzó una segunda invasión que amenaza con tomar tanto territorio en Rusia como el que las fuerzas rusas controlan en Ucrania. ¿Y cómo comenzó esto? Esta invasión fue confirmada el 27 de agosto de 2024, cuando varios medios informaron sobre la incursión en Belgorod. Uno de esos medios fue Times Radio, que invitó a un exoficial de inteligencia militar británica, Philip Ingram, para discutir los ataques. Según Ingram, 300 soldados ucranianos cruzaron por un paso fronterizo y se reportaron 200 más en otro cruce. Estos números eran similares a los reportados durante la invasión de Kursk, donde una pequeña fuerza respaldada por vehículos blindados y tanques abrumó rápidamente los puntos de control fronterizos. Aunque aún no está claro si Ucrania logrará repetir su éxito en Belgorod, los informes siguen siendo contradictorios. El Kiev Post señaló que el canal Pro-Kremlin Shot informó que 60 soldados ucranianos, junto con 8 vehículos blindados, habían lanzado una operación cerca del pueblo de Neotepka en Belgorod. Sin embargo, otros medios como el canal Mash refutaron esta versión, sugiriendo que fueron 200 soldados ucranianos los que participaron en la incursión, lo que coincide más con los informes de Ingram. Lo que sí está claro es que Ucrania está avanzando en Belgorod. El gobernante de la región intentó minimizar la gravedad de la situación, afirmando que el ministro de Defensa ruso tenía la situación bajo control. Sin embargo, más tarde, Gladko confirmó que Ucrania había comenzado a bombardear y lanzar ataques con drones en 3 pueblos de Belgorod, lo que indica que las fuerzas ucranianas habían penetrado los puntos de control. Este patrón se asemeja al de la invasión de Kursk, donde una fuerza similar irrumpió en territorio ruso, enfrentándose a la resistencia inicial y consolidando su posición en poco tiempo. La situación en Belgorod sigue siendo confusa, con algunos informes sugiriendo que Ucrania ha logrado avances significativos y está consolidando su presencia en la región. La invasión en Belgorod no es la primera vez que Ucrania ataca la región. En mayo de 2023, un avión de guerra ruso lanzó una bomba sobre la ciudad de Belgorod, creando un cráter de 65 pies, aunque afortunadamente no hubo víctimas. También en mayo, 2 grupos rebeldes rusos, el Cuerpo Voluntario Ruso y la Legión de Libertad de Rusia, lanzaron una incursión transfronteriza desde Ucrania hacia Belgorod, lo que provocó enfrentamientos con las fuerzas rusas. En junio de 2023, estos mismos grupos lanzaron otra incursión, con el apoyo de un batallón bielorruso, con el objetivo de distraer a las fuerzas rusas y fomentar el descontento contra Putin. Aunque estas incursiones no lograron mantener el control de las áreas capturadas, enviaron una señal clara de que Belgorod era vulnerable. El 6 de mayo de 2024, un ataque aéreo ucraniano en la región dejó 7 muertos y 35 heridos, con drones dirigidos a una instalación de producción de carne en el pueblo de Beryorovska. Estos ataques continuaron y en diciembre de 2023, otro ataque aéreo mató a 25 personas en la ciudad principal de Belgorod. A pesar de estos antecedentes, Putin no estaba preparado para la invasión de agosto de 2024. Ucrania ha dejado claro en varias ocasiones que Belgorod es un objetivo, y la incapacidad de Putin para defender la región muestra una debilidad significativa en su capacidad de protección territorial. ¿Por qué Ucrania está atacando Belgorod?
Una posible razón es la importancia estratégica de la región. Belgorod comparte una frontera de 335 millas con Ucrania y es una zona agrícola clave con una población de 1.5 millones de personas. Además, produce el 40% de mineral de hierro que Rusia utiliza para su maquinaria de guerra. Al invadir Belgorod, Ucrania podría estar buscando interrumpir la producción de alimentos y recursos minerales, exacerbando la crisis material que enfrenta Rusia. Sin embargo, para lograr una interrupción significativa, Ucrania necesitaría controlar una posición sustancial de Belgorod, algo que 500 soldados no podrían lograr por sí solos. Una teoría más plausible es que Ucrania busca establecer una zona de amortiguamiento en el norte de Rusia, similar al territorio que Rusia controla en Ucrania. Philip Ingram, durante su entrevista en Times Radio, especuló que Ucrania podría estar intentando tomar una franja de tierra dentro de Rusia para usarla como moneda de cambio en futuras negociaciones. Esta zona de amortiguamiento permitiría a Ucrania proteger mejor sus fronteras y reducir la capacidad de Rusia para lanzar ataques desde el norte. Hasta el 4 de septiembre de 2024, Ucrania controlaba alrededor de 386 millas cuadradas del territorio en Kursk, y aunque no hay informes claros sobre cuánto ha avanzado en Belgorod, los ataques a 6 pueblos de Neotepka sugieren que podría estar cerca de controlar 400 millas cuadradas. Comparando esto con las ganancias de Rusia en Ucrania, Putin ha logrado controlar alrededor del 18% del territorio ucraniano, lo que equivale a 42.000 millas cuadradas. Sin embargo, la mayoría de estas ganancias se lograron durante los primeros meses de la guerra, y desde entonces el avance ruso ha sido lento. En contraste, Ucrania ha logrado capturar más territorio en Rusia en un mes que Rusia en Ucrania durante gran parte del 2024. Este progreso rápido muestra que Ucrania es capaz de establecer la zona de amortiguamiento que mencionó Ingram. Tener esta zona de amortiguamiento sería valioso por dos razones principales. Primero, al controlar Kursk y Belgorod, Ucrania podría frenar los ataques rusos desde el norte, permitiéndole concentrar sus fuerzas en defender otras regiones como Donetsk. En segundo lugar, controlar esta zona daría a Ucrania una ventaja en las negociaciones futuras, ya que tendría territorio ruso que podría intercambiar por concesiones en los acuerdos de paz. Como señaló Ingram en su entrevista con Times Radio, Zelensky podría tener una estrategia clara. El presidente de Ucrania podría usar las invasiones de Belgorod y Kursk como una oportunidad para negociar con Putin. Zelensky podría decir: tienes parte de mi territorio y yo parte del tuyo. O acordamos quedarnos con lo que hemos tomado o decidimos devolverlo. En otras palabras, Zelensky podría utilizar el territorio que Ucrania ha capturado en Kursk y Belgorod como una moneda de cambio. No sería una negociación en la que Putin devolvería el 18% del territorio que Rusia controla en Ucrania. Pero si Zelensky logra recuperar los cientos de millas cuadradas que Ucrania ha perdido desde los principios de 2024, sería un logro impresionante. Todas las pérdidas rusas de este año habrían sido en vano. Y si la negociación no funciona, Zelensky podría redoblar sus esfuerzos en la invasión, capturando aún más territorio ruso y aumentando la presión sobre Putin. Esa es precisamente la clave de esta estrategia, la presión. Con la segunda invasión, Ucrania aumenta aún más la presión que Putin ya enfrenta tras la invasión de Kursk. Esta presión no solo viene de las fuerzas ucranianas, sino también de su propio pueblo, quienes ahora comienzan a sentir los efectos de la guerra directamente en sus hogares. El 14 de agosto, solo unos días antes de la invasión de Belgorod, la región ya había sido declarada en estado de emergencia. En ese momento, las autoridades rusas afirmaban que los ataques ucranianos habían destruido casas y provocado la muerte y heridas de civiles. Aunque la veracidad de estas afirmaciones sigue siendo discutible, lo que no se cuestiona es el creciente descontento entre la población rusa. En Kursk, solo 2 días después de la invasión, residentes del distrito Suchansky enviaron mensajes desesperados a Putin a través de Telegram. Una persona incluso señaló que las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la situación eran falsas. Estas mentiras están permitiendo que los residentes locales mueran, escribió. Otro residente fue más directo. Sucha fue atacada.
y quedó en ruinas en cuestión de horas. Estos testimonios revelan que la población está perdiendo la fe en Putin. Quienes han experimentado los ataques ucranianos no solo están aterrorizados, sino también frustrados por la lenta respuesta de Putin y las mentiras de sus gobiernos locales. Además de la presión del pueblo, Putin también está sintiendo la presión política. En septiembre de 2024, el miembro del Parlamento ruso, Yevgeny Fedorov, criticó la propaganda del Kremlin, que insistía en que Rusia tenía la situación bajo control. Fedorov señaló que si no había una ofensiva, no tenía sentido evacuar a las personas de las aldeas en Kursk. La realidad es que Putin está tratando de aliviar la presión, pero los hechos están a la vista de todos. Con la segunda invasión de Belgorod, Ucrania está dificultando que el Kremlin continúe difundiendo sus mentiras, erosionando así la base del poder de Putin dentro de su propio país. La incapacidad de Putin para defender a su pueblo está quedando expuesta. Otro aspecto importante de esta invasión es que está demostrando al mundo que el ejército ruso no es tan fuerte como Putin ha querido hacer creer. Como mencionó Ingram en su entrevista, los rusos deberían haber estado mejor preparados para un ataque en Belgorod, dado que ya había ocurrido anteriormente en 2024. Si Ucrania logra avances significativos, queda claro que el estado del ejército ruso es mucho peor de lo que se pensaba. El poder de Putin como presidente de Rusia se ha basado en su imagen de hombre fuerte. Esta imagen se mantenía bastante bien antes de la guerra con Ucrania en sus primeros meses. El concepto de las líneas rojas que los aliados de Ucrania no podían cruzar sin provocar la ira de Rusia era un tema candente. El miedo era la carta principal de Putin. Rusia tenía uno de los ejércitos más grandes del mundo, y la narrativa era que los aliados de Ucrania debían mantenerse alejados si no querían enfrentar la fuerza total del ejército ruso. El problema para Putin es que las invasiones de Kursk y Belgorod representan la última línea roja que Ucrania podría cruzar. Ucrania ya recibe armas de sus aliados occidentales, tiene permiso para usar esas armas dentro de Rusia, y ahora incluso está luchando dentro del territorio ruso, tomando control de partes de él. A pesar de todo esto, Putin no ha podido responder de manera adecuada. A medida que las líneas rojas se difuminan, la reputación de Rusia como una amenaza mayor se tambalea. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, intentó advertir a Estados Unidos sobre no bromear con las líneas rojas, la realidad es que la mayoría de esas líneas ya han sido cruzadas y Putin no ha hecho nada al respecto. La realidad de la situación es que, aunque Rusia sigue siendo un poder militar, su ejército está perdiendo aproximadamente 1.000 soldados al día en Donetsk para obtener pequeñas porciones de tierra. Mientras tanto, en el norte de Ucrania está perdiendo territorio en su propio país. La invasión de Belgorod también le da a Putin algo más en lo que pensar. Esto fue una de las razones clave detrás de la invasión de Kursk. Según Zelensky, uno de los objetivos de la operación en Kursk era desviar tropas rusas hacia su propio territorio. El número de tropas que Putin ha destinado en esa región podría ser tan alto como 60.000. La invasión de Belgorod probablemente tiene un objetivo similar. Zelensky está estirando las líneas del frente de la guerra, llevándolas a territorio ruso para aliviar la presión en Donetsk. Si esta estrategia funcionará o no, aún está por verse. Pero lo que está claro es que la invasión de Belgorod le ha dado a Putin otro problema que resolver, mientras aún lucha por lidiar con la invasión en Kursk. Finalmente, la invasión de Belgorod ha hecho que Zelensky tome la iniciativa de la guerra, arrebatándosela a Putin. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Putin está en una posición reactiva, tratando de defenderse de los ataques ucranianos en lugar de ser el agresor. Putin sabía de antemano sobre la contraofensiva ucraniana de 2023 y tuvo meses para prepararse. Sin embargo, no tenía idea de que la invasión de Kursk estaba por venir y ahora ha sido tomado por sorpresa nuevamente con Belgorod. Incluso, mientras Rusia sigue bombardeando Donetsk, Ucrania ha ganado más terreno en este conflicto. A futuro, Ucrania deberá mantener el control sobre el territorio que ha tomado. Zelensky ha indicado que no tiene intención de quedarse con la tierra rusa, pero por ahora es parte de su estrategia para lograr una victoria. El desafío para Ucrania
será asegurarse de que tiene suficientes tropas para mantener estas posiciones, sin debilitar sus fuerzas en otras regiones clave como Donetsk. Por ahora, Putin ha quedado en una posición incómoda. La invasión de Kursk expuso las fallas del ejército ruso, y la invasión de Belgorod no solo ha arrebatado aún más la iniciativa a Putin, sino que también ha demostrado su incapacidad para adaptarse. La gran pregunta es, ¿cuánto más soportará el pueblo ruso un líder que no ha sido capaz de defenderlos contra las consecuencias de sus propias acciones? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.